Buen día para todos, somos el grupo número 3 y expondremos las normas 540 y 550. Daremos inicio con la norma 540 que trata sobre la auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y de la información a revelar. Dentro del alcance de esta norma, pues trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y de la información a revelar en una auditoría de estados financieros. También esta norma desarrolla la aplicación de la NIA 315 y 330, así como de otras NIA relevantes a las estimaciones contables. Objetivo. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que las estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, que están incluidas o reveladas en los estados financieros, son razonables y que la información revelada en los estados financieros es adecuada. Esto en el contexto del marco de información financiera aplicable adoptado por la entidad. Tenemos lo que son las definiciones. Una estimación contable es una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de medida. También dentro de esta norma se define lo que es una estimación puntual o rango del auditor, lo que es incertidumbre en la estimación, sesgo de la dirección, estimación puntual de la dirección y desenlace de una estimación contable. Ahora tenemos lo que son los requerimientos. Dentro de los requerimientos de esta norma nos trata que deberá tener procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo y llevar a cabo actividades para aplicar el conocimiento de la entidad y de su control interno de acuerdo con la NIA 315, pues el auditor deberá disponer de una base para la identificación y valoración del riesgo de incorrecciones materiales de las estimaciones. Uno de ellos es de que tendrá en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable e información a revelar. También deberá identificar las transacciones, hechos y condiciones de que las estimaciones contables se reconozcan o revelen en los estados financieros. También deberá de tratar la manera en que la dirección realiza las estimaciones contables y los datos en los que se basa para realizar las mismas. Dentro del segundo requerimiento tenemos la identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Una vez identificado y valorado los riesgos, pues el auditor deberá evaluar el grado de incertidumbre existente en la estimación contable y deberá aplicar su juicio para algunas estimaciones contables que puedan dar lugar a riesgos significativos. El tercer requerimiento es que trata las respuestas a los riesgos valorados. Dentro de este requerimiento, el auditor debe de determinar si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera aplicable respecto a la estimación contable y si sus métodos empleados en la estimación son adecuados y se han aplicado de forma congruente. También el auditor deberá considerar si son necesarias cualificaciones o conocimientos especializados en relación a las estimaciones contables. Continuando con los requerimientos de esta norma, ahora veremos los requerimientos establecidos para los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos. Acá el auditor deberá de realizar procedimientos para dar cumplimiento a la NIA 330. De igual manera deberá de realizar procedimientos para la incertidumbre en las estimaciones y criterios de reconocimiento y medición. Inicialmente deberá de evaluar el modo en que la dirección haya tratado las incertidumbres significativas identificadas y deberá de evaluar de igual manera la hipótesis significativa utilizada por la dirección y determinar si esta es razonable o no. En los procedimientos determinados para los criterios de reconocimiento y medición, el auditor obtendrá evidencia de auditoría respecto a la decisión de la dirección de incluir o no incluir en los estados financieros ciertas estimaciones contables y deberá de evaluar la base seleccionada por la dirección para la medición de las estimaciones contables. También el auditor deberá de realizar procedimientos en relación a la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables incluidas en los estados financieros y la determinación de si estos contienen o no contienen incorrecciones. De igual manera, deberá de determinar si la información que la entidad nos presenta en los estados financieros relacionados con las estimaciones es oportuna y adecuada. Y, si fuera el caso, deberá de establecer si existe o no existe un posible sesgo de la dirección en las estimaciones contables.
Luego el auditor deberá de obtener manifestaciones escritas de la dirección relacionadas con si consideran razonables las hipótesis significativas empleadas en los estados financieros en la cual se relacionan con las estimaciones contables. Y por último, el auditor documentará, primero, la base en la que alcanzó sus conclusiones para determinar la razonabilidad de las estimaciones contables incluidas en los estados financieros y que éstas den lugar a riesgos significativos. Y si fuera el caso, también documentará la existencia de un posible sesgo de la dirección. Continuando con la exposición, ahora veremos la NIA 550. Esta trata de las partes vinculadas. Iniciamos con su introducción. En su introducción nos habla del alcance de esta norma. Esta norma trata de las responsabilidades del auditor en relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. También nos indica que en esta norma se desarrolla la aplicación de las NIAs 315, 330 y 240 en relación con los riesgos de incorrección material. También nos habla acerca de la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas, que pueden ser cuando las partes vinculadas puede que operen a través de un gran y extenso extramado de relaciones y estructuras. Cuando los sistemas de información pueden resultar ineficaces para identificar y resumir las transacciones y saldos pendientes existentes entre la entidad y las partes vinculadas a ella. Y cuando las transacciones con partes vinculadas puede que no se realicen en condiciones normales de mercado. También nos habla acerca de las responsabilidades del auditor. Cuando 1. Los requerimientos específicos relativos a la contabilización y a la información a revelar en el caso de transacciones y saldos con partes vinculadas. En este caso, el auditor tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debido a una contabilización o a una revelación errónea de acuerdo a lo que nos solicita el marco. Y cuando el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos que son muy mínimos o no establezca ningún requerimiento con respecto a partes vinculadas, el auditor tiene la obligación de obtener conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas para concluir si los estados financieros, en la medida que se ven afectados por dichas transacciones, logran la presentación fiel en el caso de un marco de información fiel o no inducen al error en el caso de marco de cumplimiento. Ahora bien, también nos habla acerca de que el auditor debe hacer una evaluación de la posible existencia de uno o más factores de riesgo de fraude, de la cual pues trata la NIA 240. También el efecto de las limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor de detectar incorrecciones materiales. En este caso se puede dar por razones tales como la falta de conocimiento de la dirección de todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas. También las relaciones con partes vinculadas pueden ofrecer más oportunidades para la colusión, ocultamiento o manipulación por parte de la dirección. Y para finalizar, la responsabilidad del auditor trata de todas aquellas transacciones con partes vinculadas no reveladas que son importantes para la planificación y ejecución de la auditoría con el escepticismo profesional que nos solicita la NIA 200. Ahora bien, continuamos con el norma. En este caso nos trata de cuáles son los objetivos del auditor al aplicar esta NIA. En primer lugar, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones con partes vinculadas, en este caso para poder reconocer y en su caso los factores de riesgo de fraude que sean relevantes para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude y concluir sobre la evidencia de auditoría si los estados financieros logran la presentación fiel en el caso de un marco de imagen fiel y no inducen al error en el caso de un marco de cumplimiento. Otro de los objetivos del auditor es si el marco de información financiera aplicable establece requerimientos sobre partes vinculadas que sean suficientes, obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las relaciones y transacciones con las partes vinculadas que se hayan identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros. Continuamos con algunas definiciones de la norma. Las transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. En este caso, estas son todas aquellas
transacciones realizadas entre partes interesadas que no están vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí y persiguiendo cada una de sus propios intereses. En este caso, una parte vinculada es una parte que es, como ya se mencionó anteriormente, una que está específicamente con lo que da el marco de información financiera aplicable, o cuando hay una que es sobre un marco de información que no establece requerimientos o establece requerimientos mínimos al respecto. Para ello se debe considerar que una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios. Otra entidad sobre la cual la entidad prepara la información financiera ejerce un control o influencia significativa directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios. U otra entidad que esté bajo un control común con la entidad informante. En este caso se tienen que considerar derechos de propiedad entre ambas entidades que permiten su control, propietarios que sean familiares, próximos o personas claves de la entidad de la dirección que son compartidos. Sin embargo, también debe tener en cuenta que las entidades que están bajo un control común de un Estado, ya sea una administración nacional, regional o local, no se consideran partes vinculadas a menos que se realicen transacciones significativas o compartan recursos significativos entre sí. Para continuar con la exposición, veremos los requerimientos de esta norma. En ellos se indica que los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas para esto, el auditor deberá tener conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. El auditor indagará la identidad, la naturaleza y la entidad, y si la entidad ha realizado transacciones con partes vinculadas durante el periodo que se está auditando. También el auditor debe indagar ante la dirección o con quien corresponda y a la vez aplicar procedimientos de valoración del riesgo para obtener conocimiento de los controles que esta entidad esté aplicando. Acerca de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, nos indica que el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociados y determinará si alguno de estos riesgos es significativo para el trabajo de auditoría. Así también nos habla acerca de las respuestas a los riesgos de incorrección material. Dice que para dar respuesta, el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores, esto con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada. Acerca de la evaluación de la contabilización y revelación, indica que se evaluará las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas que se han contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros y también identificar si se incumple con la presentación fiel de los estados financieros. Acerca de las manifestaciones escritas, indica que cuando aplique el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad acerca de las cuestiones que el auditor considere que deben de ir soportadas por medio de manifestaciones escritas. Acerca de la comunicación de los responsables del gobierno de la entidad, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante el proceso de realización de la auditoría. Y la documentación. Indica que el auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas, identificadas y la naturaleza de las mismas. Es decir, que esta información vaya bien identificada. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.